Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Antes de tomar asiento, hermanos, confesemos nuestra fe con el credo niceno. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen y fue hecho hombre. Y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Damos gracias al Señor por su día santo. Bienvenidos a la casa del Señor. Ofrecemos a nuestro gran Dios y Salvador esta Santa Eucaristía, para alabanza y gloria de su santo nombre, y en acción de gracias siempre por la preciosa obra de Cristo, y especialmente hoy que celebramos su gloriosa resurrección de entre los muertos. Ofrecemos en oración también por toda la Iglesia universal,
y sus ministros fieles, por nuestros hermanos perseguidos y necesitados. También por todos los gobernantes, autoridades y servidores públicos, para que cumplan su tarea con temor de Dios, sabiendo a quién van a dar cuentas. Oramos también y damos gracias a Dios por nuestros hermanos que han partido a la presencia del Señor en fidelidad, y tenemos especialmente presente a los que están enfermos en medio de nuestra comunidad, como la abuelita Candelaria, por quien oramos, también por Jim y por Miguel. Vamos a acercarnos con la ayuda del Señor a su palabra para meditar en ella. Te bendecimos, Señor, y te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento, dispón y mueve nuestra voluntad para que tu palabra, Señor, sea recibida con gozo, para que tu palabra, Señor, nos transforme y nos lleve, Señor, hacia tu presencia. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a servirte en fidelidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Amados, estos domingos estamos en las lecturas del Evangelio. Como recordamos, pues estamos considerando estas llamadas parábolas del reino, ¿no? Estamos viendo una serie de enseñanzas directas de nuestro Señor Jesucristo, donde Él está exhortando a sus discípulos en su ministerio en Galilea. Recordad que esa tierra de Galilea es el punto desde donde el Señor empieza, ¿no?, a predicar, desde la sinagoga donde Él creció y escuchó la palabra, donde participó como judío fiel, pero cuando llegó el momento de manifestarse como el Cristo, después de su bautismo, del bautismo de Juan, Él empieza su ministerio predicando tanto en las sinagogas como también fuera de las sinagogas la venida del reino de los cielos, que no es otra cosa sino su reino, el anuncio del Evangelio de Jesús como Rey y como Señor, que viene no para someter con un poder militar a los romanos, sino que viene para morir por nuestros pecados. Él viene para rescatarnos del yugo de la esclavitud a la que nos tiene Satanás y el pecado, para llevarnos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como nos dice San Pablo. Y ese es el reino de Dios, el reino de Cristo, que se consumará con su segunda venida en una nueva creación renovada, transformada, donde plenamente morará la justicia. Y hacia allá vamos por la gracia de Dios y esperamos perseverar hasta el final. La enseñanza de Cristo hoy tiene relación con esto, por supuesto, con el reino de los cielos, del que ya ha venido hablando a través de varias parábolas. Hemos visto que el Señor habla del reino desde varios ángulos, desde diferentes perspectivas, ¿no? En sus parábolas hemos visto esa parábola del sembrador que va sembrando la semilla, que no es otra cosa sino la palabra del reino, es decir, la predicación del Evangelio, y eso puede caer en diferentes tipos de tierras. Ya hemos visto esa enseñanza y hay que recordarla, ¿no?, para ser buena tierra. Hemos visto otra parábola que nos habla de la expansión del reino, de cómo el reino, la vida misma de la iglesia, desde aquella etapa en la que Jesús está predicando, se va a expandir hasta lo que vemos hoy. La iglesia expandida en muchos lugares, pero eso no quita el riesgo. El hecho de que la iglesia se haya expandido y se haya hecho grande, como la semillita de mostaza que fue pequeña y luego es árbol frondoso, o como la levadura, el anuncio de la verdad de Cristo, de la palabra de Dios, que empieza a permear y a influenciar la sociedad y el mundo. Todo eso se ha cumplido proféticamente en la historia de la humanidad, como el Evangelio se ha expandido, pero ojo, eso no es garantía de que todo va a ir bien. Por eso están las otras parábolas que el Señor nos ha dado, el trigo y la cizaña. Aunque el Evangelio se expande, aunque el mensaje cristiano va a permear en la sociedad, y lo ha hecho, y hemos vivido épocas en las que la sociedad occidental, sobre todo, aunque también mucho en el oriente cristiano, la sociedad ha estado dominada, ¿no?, por la fe cristiana, y eso ha hecho mucho bien. Pero a día de hoy, ¿qué es lo que vemos?
una situación totalmente contraria a la fe, donde la sociedad está viviendo lo que algunos quieren llamar una sociedad post-cristiana, es decir, como que ya se ha abandonado el cristianismo, ¿no? Dios no quiera, porque el reino de Dios va a seguir adelante y la vida de la iglesia sigue, y ciertamente estamos en tiempos difíciles, pero el Señor nos lo había advertido. Por eso también está la parábola del trigo y de la cizaña. Es decir, en medio de este mundo está moviéndose el reino de Dios, y en la iglesia tenemos también una mezcla, ¿no?, de trigo y de cizaña, de aquellos que verdaderamente son de Dios y aquellos que no son de Dios, aunque lo quieran aparentar. Como la cizaña se parece al trigo, pero a la hora de la hora se ve el fruto, y en el fruto uno reconoce el trigo de la cizaña, y en el día del juicio, como nos dice el Señor, los ángeles separarán lo uno y lo otro, unos para la gloria y otros para la condenación. Pues las parábolas que vamos a ver hoy, una vez más, refuerzan estas ideas del Señor. Y cuando el Señor en sus parábolas nos está insistiendo con algo, ¿qué significará? Que es importante, ¿verdad? Porque todo buen maestro sabe que cuando quiere que un alumno capte algo, tengo que repetir eso. Por eso San Pablo dice: a mí no me es gravoso repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es decir, por eso los maestros y la liturgia de la iglesia repite lo mismo una y otra vez, porque eso es seguro para nuestras almas. Cuando repetimos la verdad, se afianza en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hace en su enseñanza. Bien, en la primera parte de este Evangelio hemos visto que el Señor da dos parábolas que están íntimamente relacionadas. Él dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro que estaba escondido en un campo y un hombre halla, ¿no? Esto nos da la imagen de un labrador, un trabajador del campo, probablemente un asalariado, que está trabajando un campo y de pronto encuentra un tesoro enterrado. Y cuando él ve la magnitud de ese tesoro, él lo que hace es volver a taparlo para que nadie más lo vea, ¿verdad? Ni siquiera el dueño del terreno. Y va y vende todo lo que tiene, es decir, renuncia a todo lo que él tiene. Todo lo que eran sus posesiones, todo lo que él consideraba suyo y amado, todo lo vende. ¿Para qué? Para comprar ese terreno y ganar ese gran tesoro que ha encontrado, que estaba allí escondido. Lo interesante es que este hombre, por lo que leemos aquí y por la enseñanza de Cristo, no estaba buscando un tesoro. Simplemente lo encontró en medio de su trabajo. Pero cuando lo encuentra, deja todo y vende todo para obtener ese tesoro. La siguiente parábola que nos dice el Señor se refiere otra vez al reino de los cielos, como una perla preciosa. Y nos dice que un mercader que buscaba buenas perlas, es decir, aquí ya no es un labrador que trabajando el campo se encuentra el tesoro, sino esto es un mercader que se dedica a buscar las buenas perlas. Es un buscador. A diferencia del anterior, ¿no?, que si lo llevamos a lo espiritual, hay personas que no buscan nada espiritual. Simplemente están haciendo sus cosas, sus trabajos, su vida, y de pronto se encuentran con el tesoro del Evangelio, con el tesoro de Cristo, porque se lo anuncian, porque lo leen, porque de alguna manera encuentran ese tesoro, entienden el tesoro de Cristo, del Evangelio, y renuncian a todo para seguir a Cristo. Pero hay otros que son buscadores, como por naturaleza. Hay personas que desde jovencitos o desde alguna etapa de su vida empiezan a tener inquietudes espirituales fuertes y empiezan a buscar. Y están buscando un poquito aquí, de allá, de otras religiones, leyendo, aprendiendo, visitando, pero llega un momento en el que encuentran la perla de Cristo. En mi caso personal me identifico más con este segundo, ¿no?, que yo era así un buscador metido en religiones orientales y en muchas otras cosas, hasta que encontré verdaderamente la perla de Cristo. Lo importante en estas dos parábolas, ya sea que uno se choque con el Evangelio y se choque con el anuncio del reino sin buscarlo,
o buscándolo. Lo importante aquí es la respuesta de ambos hombres. La respuesta del trabajador del campo y del mercader. ¿Cuál es? Cuando hallan el tesoro y cuando hallan la perla. Pues simplemente renuncian a todo lo que tienen. Venden todo lo que tienen por el grandísimo valor que tiene el tesoro, que es Cristo. La perla, que es Cristo, y el Evangelio. Eso es lo importante aquí en esta parábola. Venden todo lo que tienen y fijaos el énfasis en todo. Todo. Ese todo significa que Cristo, cuando se encuentra con nosotros, ¿qué es lo que demanda de nosotros? Todo. Es decir, con Jesús no hay medias tintas. Jesús, cuando choca contigo, Él te dice, si tú quieres seguirme, muere a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, tienes que entregar tu vida enteramente a mí. En la práctica, el Señor Jesús no siempre le pide a todos que vendan y que renuncien a todas sus posesiones materiales y todo. En algunos casos sí. Se han dado casos en la historia de la iglesia en los que claramente el Señor le ha dicho a algunas personas, deja todo y ven y sígueme como un misionero, ven y sígueme en tal trabajo, o como para llevar una vida monástica, incluso renuncia a todo. Pero no le pide el Señor a veces a todos que renuncien a todas sus posesiones en la práctica, pero sí en el corazón. Es decir, Jesús tiene que ser absolutamente lo primero. Y si en algún momento el Señor te dice, deja esto o deja lo otro, tienes que estar absolutamente dispuesto a dejarlo todo, real y físicamente, para seguir a Jesús. Y de hecho, seguir a Cristo para todo cristiano va a implicar una serie de renuncias importantes a sí mismo, a sus propios deseos, a sus propios placeres, a sus propios sueños, a sus aspiraciones, a muchas ideas que tenemos relacionadas con las vanidades de este mundo, con el pecado y con todo aquello que nos aleja de Dios. Incluso, como Jesús ya nos ha enseñado, en algunas relaciones familiares o relaciones de amigos y de otras personas que realmente están dañando o afectan directamente mi relación con Cristo o se oponen a mi relación con Cristo, el Señor debe ser primero. Esto es muy fuerte lo que estamos diciendo, pero son las condiciones que Cristo dicta, no son las condiciones que yo dicto, es lo que Jesús dice. Y si nosotros realmente consideramos que Jesús es esa perla preciosa de gran precio, es ese tesoro máximo de valor incalculable, es porque Jesús es Dios, obviamente. Y si Jesús es Dios y tiene ese valor, y el anuncio del reino tiene ese valor, nosotros debemos estar dispuestos a dejar lo que sea para seguir a Jesús, y debemos estar dispuestos a batallar contra el pecado que todavía combate en nuestros miembros, y debemos estar en una lucha de morir a nuestra carne constantemente para unirnos más a Cristo, para crecer en la santidad y estar cada vez más unidos a Jesús. Entonces, estas dos parábolas nos muestran, hermanos, la gran importancia que tiene Cristo, el reino de Dios para el cristiano. Para el que de verdad es cristiano, Cristo, su reino, es el centro, el eje de nuestra vida. Toda la vida tiene que girar alrededor de Cristo como el centro. Es una vida cristocéntrica. Es una vida teocéntrica, donde Dios y su reino es realmente lo primero, no solamente de palabra, como ya hemos dicho algunas veces, sino en hecho. En hecho, se tiene que notar en nuestra vida que giramos alrededor de Jesucristo, que giramos alrededor del reino de Dios, ¿verdad? Nos dice el Señor, buscad primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Antes que cualquier otra cosa. Y lo demás os será añadido. Si realmente el reino de Dios es el centro, el corazón, el eje de nuestra vida, Dios va a proveer todas esas añadiduras que Él sabe que necesitamos. Pero en nuestra vida se tiene que notar, en nuestro día, en nuestras horas, en cómo organizamos nuestro día, cómo organizamos nuestra semana, en cómo vivimos cada momento, se tiene que notar que Jesús está en medio, que Jesús es el eje. San Pablo, y con esto termino esta primera parte, San Pablo
y los demás apóstoles nos muestran esa centralidad de Cristo, ¿no? San Pedro, San Andrés, San Juan, Santiago, que hemos celebrado su fiesta esta semana. Cuando Jesús los llama, ¿qué hacen? Dejan sus redes, renuncian a todo y le siguen, ¿no? Y ese es ese punto. San Pablo mismo, ¿no? Deja todo, ¿no? San Pablo mismo dice, ¿no? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fijaos las palabras de San Pablo, ¿no? Todo lo que yo era, todo lo que yo tenía, lo tengo por basura por ganar a Cristo. Muero a todo, porque ahora Cristo es mi todo, ¿no? Y eso es el corazón de la vida cristiana. Ese es Cristo. Y mi pregunta es si Cristo es ese tesoro para ti. Si Cristo es esa perla para ti. Porque si lo es, debemos vivir en consecuencia a ello. Él debe ser el centro. Y si no lo está haciendo, tenemos que examinar nuestra vida y tenemos que ajustar nuestra vida a que de verdad Jesús sea el centro. La segunda parábola que nos da el Señor, o la tercera, perdón, porque estas dos están como unidas, pero la siguiente parábola que hemos visto hoy nos repite la idea del juicio, hermanos. Nos dice el Señor que el reino de los cielos es como una red. Acordémonos, como una red de estas de arrastre que se lanzaban desde los barcos, ¿no? Y esa red, dice, recoge toda clase de peces. O sea, esa red simboliza, por supuesto, la vida de la iglesia en medio del mar de este mundo, donde esas redes, el anuncio del reino, el anuncio del evangelio que hace la iglesia, recoge multitud de peces, ¿eh? Y una vez llenas las redes, las sacan y fuera en la orilla recogen y separan. Lo malo lo echan fuera y lo bueno en las cestas. Hay peces que se pueden aprovechar y hay otros peces y otros que simplemente no se pueden aprovechar. Y el Señor Jesús mismo nos dice, así será el fin del siglo, es decir, en el día del juicio. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos. Los peces buenos de los que no tienen provecho. Y a los malos los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Una vez más, repito, es una referencia a lo que el Señor nos ha dicho en la parábola del trigo y de la cizaña. Al final del tiempo vendrá el juicio, y en el juicio claramente se verá quiénes realmente fueron justos, quiénes fueron fieles a Jesucristo por su gracia, y quiénes no cooperaron con la gracia de Dios y quienes se apartaron del Señor, se desviaron de sus caminos y vivieron para sí mismos. Los ángeles actuarán en ese juicio y unos irán para la gloria divina, unos estarán unidos plenamente a la gloria de Dios y otros irán a la eterna condenación, como Jesús lo describe, un horno de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes. Fijaos la representación tan clara y tan viva que nos hace Jesús del infierno. Ya lo hemos dicho en otra ocasión, el Señor Jesús habla más del infierno que del cielo. Por eso los que hoy en día quieren negar que exista el infierno o que quieren decir que Dios no va a mandar a nadie al infierno, esas enseñanzas no son coherentes con las palabras de Cristo ni con las palabras de los apóstoles. Jesucristo, los apóstoles y la iglesia en todos los tiempos nos ha llamado a vigilar y a vivir nuestras vidas cristianas con temor de Dios como una lucha verdadera. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna que Jesús ha venido a traernos. Y ya que el Señor enfatiza esta idea, yo también tengo que enfatizarla, ¿no? Por supuesto. Voy a leer unos pasajes del Nuevo Testamento de Jesús y de los apóstoles que nos afirman en esta realidad y en esta vigilancia que tenemos que tener de nuestra propia vida. Lucas 21:34 dice el Señor Jesús: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de libertinaje y de embriaguez y de todos los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día del juicio.
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fijaos la advertencia de Jesucristo para sus discípulos. San Pablo nos dice, 2 Corintios 5:9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, que los cristianos debemos procurar ser agradables a Dios, porque es necesario, dice San Pablo, que todos nosotros, se incluye él y los cristianos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que no se nos olvide nunca que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y recibiremos conforme a lo que hemos hecho, dice San Pablo. San Pablo nos dice también en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos, y esta palabra se traduce como trabajad, literalmente, ocupaos o trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. San Pablo nos está diciendo, si Dios produce por su gracia en ti el querer y el hacer, Dios te capacita y te mueve a hacer su voluntad, ¿cuánto más debes cooperar tú en obedecer y en ocuparte en tu salvación con temor y con temblor? Cuidado. San Pedro también nos lo dice, 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor, el día del juicio, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? San Pedro también nos dice, ¿cuánto más debemos vivir nosotros de una forma digna del día del juicio? Estamos hablando a la iglesia, hermanos. Dios está diciendo que los cristianos debemos estar preparados, vigilantes, viviendo una vida realmente esforzada con el auxilio de la gracia, pero esforzada para estar en fidelidad a Cristo. Y termino con la imagen que nos da San Juan en su libro profético del Apocalipsis del juicio final. Apocalipsis 20:11 nos dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y a cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Fijaos esta descripción del juicio final, donde el Señor nos va a juzgar de acuerdo ¿a qué? Dice, a nuestras obras, de acuerdo a nuestra vida. Dios verá si nuestra vida ha sido coherente o no al anuncio del Evangelio. Si nuestra vida ha sido coherente o no a que Jesús fue el tesoro, la perla de gran precio de nuestra vida. Si de verdad lo fue, nuestras obras tienen que demostrarlo. Y eso es lo que en el juicio final se verá.
Y por eso es que el Señor Jesús nos enseña, junto con los apóstoles, todas estas cosas. Termina este pasaje con una expresión misteriosa del Señor. El Señor dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Señor le está diciendo a sus discípulos: ¿me habéis entendido? Y ellos dicen: sí. Y ahora Él les dice: bien, pues todo escriba docto en el reino de los cielos. Los escribas eran los que estudiaban la ley profundamente y le enseñaban. Jesús les está dando un encargo a sus discípulos. Les está diciendo: vosotros vais a ser los escribas doctos del reino, porque vosotros sois los apóstoles, y vosotros con vuestros sucesores, ¿no?, los obispos y sus colaboradores, los presbíteros, los diáconos, vais a anunciar este reino de Dios. Y tenéis que sacar desde esos tesoros lo viejo y lo nuevo, y es lo que los apóstoles han hecho y lo que la Iglesia hace. De lo viejo del Antiguo Testamento y de lo nuevo revelado en Cristo se saca la verdad del Evangelio, la verdad del reino, y por eso Cristo y los apóstoles nos enseñan lo que estamos viendo aquí. Que Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida y que nosotros tenemos que vivir vidas coherentes con esa verdad. Vidas que con hechos demuestren que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Rey. Que Dios nos ayude, que la gracia de Dios nos ayude para estar unidos a Cristo, para perseverar en la fe, en la esperanza, en la caridad, para vivir en la vida de la Iglesia, en la oración, en la palabra, en los sacramentos, en la comunión los unos con los otros, porque sin esto no hay gracia, y sin gracia no podemos llegar al final del camino. Que Dios nos ayude, amados, que disponga nuestro corazón, se lo pedimos siempre, que mueva nuestra voluntad, que ilumine nuestro entendimiento y que nosotros sepamos ser sabios como pidió Salomón en esa lectura que hemos hecho. Pidamos esa sabiduría, pero que nosotros sepamos utilizar la sabiduría para obedecer al Señor hasta el final. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.